Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Hola, ahora. Hola, buenas tardes, bienvenidos todos a la presentación de La Seca de Chani Rodríguez. Para ello tenemos aquí a la autora Chani, buenas tardes, y también a Nair Gutiérrez, coordinadora de comunicación de la editorial. Y yo, Leticia Sánchez Ruiz, quien os habla, y voy a empezar a hacer los honores, que la verdad es que lo que me da un poquito de pena de esta presentación es que sea tan corta, porque realmente con La Seca podríamos tener una gran charla y un gran debate, porque hay muchísimos temas que sacar aquí y tal vez con una cerveza luego los tengamos. El otro día yo comentaba que esta novela, La Seca, me recordaba a la película Asbestas. Realmente, formalmente y de impresión estética son totalmente distintas, pero decía que me recordaba a Asbestas porque creo que comparten ciertos temas que a mí también me preocupan mucho. Uno de ellos es, por ejemplo, la situación que están viviendo hoy en día los pueblos, ese abandono, esas distintas opiniones que hay dentro de la gente del mismo pueblo, la preponderancia un poco, la prepotencia de los urbanitas, el desconocimiento que tenemos del medio rural y sobre todo este gran enfrentamiento, este gran enigma ético, moral y económico que es la lucha entre la conservación del paisaje y la viabilidad económica de los territorios, ¿no? Pero además, Asbestas toca otro tema que La Seca toca magistralmente, que es el de qué ocurre cuando nos convertimos en la madre de nuestras madres. Ese momento en el que cuando tenemos unos 40 años, un poco más, de repente vemos que tenemos que cuidar a los cuidadores y nuestra vida se transforma y todo cambia y es un cambio muy rápido. Pues estos temas aparecen en La Seca, una novela que realmente nos cuenta un verano en el que Nuria baja con su madre al sur, al pueblo del sur, de donde son sus raíces, ellas son del norte, y allí se va a encontrar con una forma de vida en plena descomposición. Por una parte la de ella misma, la de Nuria, una mujer que va perdiendo muchas cosas por el camino, y por otra parte la forma de vida de ese pueblo. Y es un libro que para mí, sobre todo, va sobre qué ocurre cuando perdemos el sentido de pertenencia, ¿no? Cuando ocurre cuando perdemos nuestros paisajes exteriores tan importantes, la sensación del paisaje, del reconocimiento del paisaje en los que nos hemos criado, y también cuando perdemos nuestro paisaje interior. Bueno, Chani, buenas tardes. Hola. Bienvenida. Buenas tardes. Gracias por esta novela que tan buenos ratos me ha hecho pensar, que tanto me ha dado y me ha acompañado. Gracias por el personaje de Nuria del que hablaremos. Pero antes de ponerme a hablar o ponernos a hablar de la novela, yo te quería preguntar por la dedicatoria, que me parece que está muy íntimamente ligada a todo lo que ocurre en la novela, y tú se lo dedicas a tu familia paterna, sí. Los Corchas. ¿Quiénes eran los Corchas? Pues efectivamente los Corchas, bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Leticia, muchas gracias por presentarme, por tu lectura y por esas palabras tan bonitas que me acabas de dedicar y que recuerdan a las que el otro día compartiste por escrito, un resumen de verdad de los mejores que han hecho de la novela. Y muchísimas gracias también a Nair por acompañarme aquí esta tarde en este festival La Semana Negra, al cual yo tengo un cariño muy especial porque he venido muchos años a cubrirlo como periodista cultural y ahora estar aquí, pues la verdad se me está haciendo bastante raro. Los Corchas es mi familia paterna por rama de padre, y reciben ese sobrenombre en Jimena de la Frontera, Cádiz, que es de donde proviene mi familia, porque siempre se han dedicado, y con bastante pericia al parecer,
al descorche del alcornoque. Ya sabrán ustedes que del alcornoque se extrae el corcho. Es una operación, un trabajo que todavía se ejerce de forma artesanal, manual, no se ha modernizado, son hombres que siguen subiéndose a ramas altísimas porque el alcornoque es un árbol de envergadura, a ramas altísimas, con hachas, tienen que ser muy precisos para arrancar la corteza del árbol sin dañar al tronco, porque es una actividad económica sostenible. Es un oficio que, aparte de esa afiliación, a mí siempre me ha llamado la atención porque considero que tiene una gran plástica. Es muy estético ver trabajar a los corcheros y a las corcheras, que ya se van incorporando también a este oficio, que se desarrolla muy metido el monte. Antiguamente se internaban durante 15 días en el bosque, iban con cocinero, con aguadores, los arrieros, que son las personas que manejan los mulos, los pesadores, y cuando se acercaban a los núcleos urbanos la gente iba a verlos trabajar, porque realmente, ya digo, insisto, es un espectáculo. Iba la gente de los pueblos a ver los corcheros, a comer allí con ellos, a echar el día, ¿no?, como se dice, con ellos. Cuando volvían al pueblo, el descorche solo se realiza en los meses de verano. Se va cortando cada vez más por la sequía que estamos padeciendo, que hace que la corcha se pegue al árbol y sea más difícil sacarla. Antiguamente, en verano, volvían para las ferias de sus pueblos a una cosa que se llamaba la vestía, que era vestirse, ducharse y disfrutar un poco. Yo era pequeña y recuerdo que me llamaba muchísimo la atención las manos negras de estos trabajadores. Siempre las tenían negras porque al contacto de la savia del árbol con el acero del hacha, pues se oscurecían, se ennegrecían. Entonces se sabía muy bien quién era corchero en el pueblo. Y me gustaba, yo era niña y recibía una corriente de admiración, ya digo. Es un trabajo manual, un trabajo del campo, pero que generaba admiración, y eso también era algo que me resultaba particularmente interesante. Bueno, pues a ese noble oficio se ha dedicado siempre mi familia y por eso se llaman los corchas. Yo en Jimena de la Frontera sería Chani Corchas. Soy Chani Corchas. Te voy a preguntar por la otra dedicatoria. Vamos a quedarnos en las 4 primeras páginas, así que lo demás lo vais a tener que leer vosotros. La que dice: hay un tipo de generosidad que consiste en regalar nuestra ausencia. A mí me ha recordado, te lo comentaba esta mañana, un refrán en Cataluña que dice: de tan que m'estimes m'aguinyegues, que es de tanto que me quieres me estás asfixiando, ¿no? Entonces yo tengo la impresión de que el personaje de Nuria utiliza a su madre como escudo, como trinchera, para excusa para sus propios miedos. Es decir, tengo que cuidar de ella, tengo que ocuparme de ella, entonces como que la está asfixiando, ¿no? Esa relación es muy especial. Sí, la novela se oye, no sé, sí, ¿no? La novela lo que cuenta es, relata un verano transformador para la protagonista, que es Nuria, y su madre. Ellas son del norte. El comienzo, la verdad, es bastante autobiográfico, no lo voy a negar, porque salen de un pueblo de Euskadi que se llama Llodio, que es mi pueblo, y van a un pueblo del sur que se llama, bueno, no se menciona, pero quien conozca la zona es la estación de Gaucín, que es mi pueblo también. Y también yo soy hija única, por desgracia hace mucho tiempo que no tengo a mi padre y he ido muchas veces con mi madre, hemos ido las dos, al pueblo. Como digo, es un verano transformador. Cuando arranca ese verano, que exactamente es el de 2020, cuando la desescalada, la pandemia, Nuria, la hija, está muy cansada, ha tenido que cuidar de su madre porque se había roto una pierna, luego tuvo un capítulo de vértigos, está muy cansada y está también muy frustrada porque ya tiene 40 años, no ha conseguido en la vida lo que quería, y de eso culpa a veces a la madre, porque ella está convencida de que la madre depende de ella, que esto en la novela se va a poner muy en cuestión, y bueno, pues hay un viaje también en ese sentido, ¿no?, emocional. Está frustrada, ya digo, está enfadada, responde mal a la madre, responde mal a los amigos, pero porque es una persona yo creo que todas hemos pasado algún momento así, cuando te rebasa ya el cansancio y te agobia todo. Luego es una persona también que se sobrepreocupa por la madre, pues seguro que esto también yo creo que le pasa a todo el mundo. Tener miedo de que se tropiece, tener miedo de que se caiga por las escaleras, tener miedo, que es yo creo que es una idea clave
en la novela. Entonces la hija es muy pesada y a la madre la tiene agobiada, o sea, la madre la tiene frita. O sea, si la hija está cansada de la madre también pues estará probablemente cansada de la protagonista Nuria, porque Nuria es una persona así complicada. Y están tan cerca, son estas relaciones madre-hija que de tan cerquita que están se estorban y están todo el rato discutiendo. Lo cual, claro, no es recomendable. El aforismo que ha citado Nair de Ramón Eder, existe un tipo de generosidad que consiste en regalar nuestra ausencia. Yo creo que es estrictamente cierto, y qué difícil es dejar que las personas que queremos se alejen de nosotras y hagan su vida, ¿no? Y no estar tan encima y no tener esos miedos que hacen que condicionen nuestra vida y la vida de los demás. Y en esas está Nuria cuando empieza el verano, un verano en el que van a pasar muchas cosas, pero sí, el punto de partida del personaje es ese, y es como el dicho catalán que no puedo reproducirlo, que es muy certero. Nuria es un personaje muy complejo, es difícil y es doloroso de leer, porque en ella reconoces tu propia mezquindad, lo cual es bastante duro. Es insegura y es insoportable. Realmente, se queja de todo, se queja absolutamente de todo, nunca está a gusto con nada, siempre hay algo que le están haciendo, le está molestando. Hay un momento en el que llega a decir, es que no puedo dormir con ese insoportable olor a melón que sale de la nevera. O sea, en el sur es muy bárbaro. Amargada, le dicen, ¿no? Le dice un amigo, es que estás amargada, eso es lo que te ocurre, y esa palabra para ella es muy dolorosa. Hay una cosa que no hemos contado, y es que este verano que baja Nuria, baja también un amigo de ella, de Yodio, y su padre, alquilan una casa y pasan ahí también el verano. Y de esa forma tenemos también un poco la conexión del norte con el sur. Y entendemos que a Nuria le están pasando muchas cosas. No solamente ve cómo la forma de vida de su pueblo está cambiando, cómo el paisaje de su pueblo está cambiando, cómo la relación con su madre está cambiando, sino también hay un elemento que yo creo que es clave en la novela, que es cuando se nos cuenta cómo su cuadrilla de amigos la da de lado, ¿no? Le dicen que es una mala persona, le dicen que es maledicente, le dicen te quedarás sola, que es lo que ella... Sí, le resuena, te quedarás sola. Y entonces es un momento muy bueno, porque no llegas a saber exactamente quién tiene la razón, si realmente Nuria se lo ha buscado, este rechazo, o si tal vez ellos lo han exagerado o malinterpretado, ¿no? Lo de las cuadrillas vascas es un tema bastante polémico, en Euskadi al menos, y yo me divierto mucho. Nuria ha tenido muy mala suerte con la amistad, es una persona que se siente sola, que tiene mucho miedo a la soledad. Y hay una crítica en el libro a la cuadrilla vasca, que es una institución en la cual yo no creo demasiado, no creo que nadie pueda ser amigo de 15 personas. Si dentro de una cuadrilla, bueno, aquí en Asturias también habrá, digo yo, ¿no? Pero si dentro de una cuadrilla, no tanto como lo vasco, no tanto, ¿no? Simpatizas más con 2 o 3, ya se está generando un subgrupo. En fin, creo que hay también mucha diplomacia política para que prospere un grupo de 15 personas, que estamos hablando ya de un ecosistema social de envergadura. Entonces, bueno, yo suelo decir que la cuadrilla cumple su función, la gente no está sola, va de aquí para allá, va acompañada, y pues es una función como una institución civil más, como la Hacienda Foral, que se encarga de recoger los impuestos, pues la cuadrilla hace una función así, pero para mí está muy lejos de la emoción que necesita Nuria, que realmente se ve que está sola y necesita a alguien en quien confiar de verdad, ¿no? Nuria es un personaje complicado, la verdad que ahí me la jugué un poco, porque claro, escribes una novela con una protagonista que es verdad que cae mal de primeras. A mí me cae bien, yo la conozco, y creo que al lector y la lectora al final la conoce y entiende sus circunstancias y ve lo complicado que es, ¿no? Pero la persona cuando lees oscilas entre... la entiendes, empatizas con ella, sobre todo si te han pasado cosas como le pasaba a ella o estás en la misma situación o tal, pero hay momentos que realmente se pone odiosa, ¿no? Sí. Y entonces hay momentos en que quieres perdonarla y es como que no puedes, porque ella juega además, aquí hay un trozo que a mí me gustó mucho cuando ella se recrea en la autocompasión, ¿no? Entonces tú dices,
alimentó un llanto que la situaba en el lugar de los damnificados, de los agraviados, de los desposeídos. Las lágrimas resultan siempre muy convincentes, un argumento líquido de enorme solidez. O sea, ella sabe también jugar ese papel, ¿no? Le gusta, o sea, es como que se recrea en ese sentimiento y entonces a veces te cuesta más, unas veces te cuesta más perdonarla que otras, ¿no? Y luego la página siguiente a lo mejor de pronto la entiendes otra vez y la quieres muchísimo y te da mucha pena, ¿no? Sí, yo la quiero, ya digo. Y como apuntaba Leticia, es que en realidad ahí te ves reflejada en nuestras mezquindades, sí. Porque ¿quién no da malas contestaciones? ¿Quién no trata mal a quien menos se lo merece? La culpa está muy presente también. Tiene un amigo, Milo, que va allí al pueblo. Ella lo ha invitado muchas veces, pero un poco por la boca pequeña, porque ella quiere que vaya allí y vea que, a diferencia de lo que le sucede en su pueblo del norte, allí sí tiene amigos. Ella está muy preocupada cuando llega de que él la vea rodeada de amigos. Es unas situaciones que fuerza, y a Milo, pues la verdad es que lo trata bastante mal. Fui a dar una charla a la Universidad de Zaragoza y había una señora allí en primera fila que me decía: Nuria, me ha caído muy mal, es que me cae muy mal. Y ya al final del libro casi me iba cayendo bien, pero yo dije, no me vas a caer bien. Y yo, bueno, pues nada, pues, no sé, a mí me resulta un personaje frágil, sí, lleno de miedos, torpe. Sí, totalmente, totalmente. Y a mí me gusta trabajar esos personajes, ¿no? En la Irune de los últimos románticos es que también. Me recordaba a Irune. Este es como un Neurone, pero más recia, digamos, sí. más todavía. Seca, más seca, esa es la palabra, la seca. Sí. Que, por cierto, hablando de la seca, antes Yolanda, que había venido a comprar la seca, y le dije, ¿te gustan los aguacates? Y me dijo, no. Digo yo, bien, entonces no te sentirás mal leyendo el libro y comiendo aguacates, ¿no? Porque hablas, esto de los aguacates es una anécdota, pero hablas, por ejemplo, de lo malos que son los aguacates para las plantaciones, cómo van secando los ríos, la necesidad de agua. Entonces planteas la polémica que decía yo de esta plantación o esto, vamos a dejarlo, es malo para el campo, es malo para el río, nos está secando el prado, pero lo que te dicen es, lo que dice quien nos está plantando es, ya, pero a mí esto me da dinero. Claro. Bueno, la novela cuenta una peripecia de unos personajes, pero es verdad que el escenario es que tiene mucho peso. Este Parque Natural de los Alcornocales, el oficio de los corcheros al que aludía antes, y no sé si conocen, seguro que sí, los cuadros de Rothko, que es una graduación de colores, de los cálidos a los fríos. Entonces hay una graduación también respecto a cosas que se hacen en el monte, ¿no? en estos pueblos. Desde mi punto de vista, y no he querido hacer una tesis y no la hay, y no me siento capaz ni acreditada para lanzar soluciones, solo para mostrar lo que yo conozco, la Saca del Corcho sería un ejemplo de monte productivo sostenible, porque permite la pervivencia de ese oficio que no daña a la larga, muy larga, sí daña al alcornoque, pero bueno, no daña a los árboles, convive con el pastoreo, convive con, bueno, pues formas de vida. Y en la parte inferior, para mí, están los dichosos aguacates, que si conocen la provincia de Málaga, toda la zona de la Axarquía está infestada, pero ya también desde Málaga hasta Ronda, si cogen ustedes un autobús, verán que se ha convertido en un monocultivo. Son plantaciones que solo pueden responder a las políticas cortoplacistas, agrarias, a las que desde antiguo nos someten los poderes públicos. Yo no sé por qué no hay un plan serio con respecto a estas cosas. Claro, yo conozco gente que tiene plantado aguacate. El aguacate necesita 220 litros de agua por semana, un árbol. O sea, imagínense, en una zona en la que no llueve, que está sufriendo la sequía. Está habiendo robos de agua, desmontes. Bueno, ha habido operaciones de la Guardia Civil, tampoco es que esté aquí yo denunciando nada por mi cuenta, ¿no? Pero tú hablas también con la gente y en el fondo te tienes un poco que hasta casi que callar, porque ¿qué opciones tienen, no? Ya he dicho que lo del descorche está muy bien, pero es estacional, es un trabajo que se prolonga a lo largo de un par de meses. Entonces la gente quiere vivir, quiere estar allí. Nuria, esta mujer, la seca, que ella también es muy seca, tiene allí un amor de verano, que los amores de verano, pienso que está bien que sean amores de verano, que empiecen y acaben. O sea, ella arrastra una relación un poco, bueno, dañina.
y ese hombre con el que ella está planta aguacates y en su boca pongo frases que he oído y que son legítimas también, que tienen que vivir. Es que la gente que está en los campos, me gusta hablar en plural porque creo que no hay un campo, no creo que la historia sea campo-ciudad, es campos, ciudades, pero campos seguro, porque son muy distintos y dentro de un núcleo rural la gente, es que lo de campo-ciudad es una cosa que me fascina por simplista. La gente dentro de un pueblo no tiene los mismos intereses. El que tiene un bar quiere que haya turismo, el que tiene cabras quiere dormir pronto porque tiene que ir a ordeñar. O sea, campos siempre y nada monolítico, ¿no? Entonces te dicen a ti que no vives allí que algo tienen que hacer y realmente algo tienen que hacer, pero yo creo que habría que hacer mejores planes también. Luego los aguacates se plantan porque se demandan desde las ciudades y estamos todo el día comiendo aguacates. Yo no sé, la gente cuando quería comer saludable antes, ¿qué comía? Porque es todo aguacates, me da bastante, me frustra, pero claro, los estamos demandando y luego no podemos ir a decirles a ellos que no los planten y a dar tantas lecciones. Ahora estos meses hemos vivido las movilizaciones de la gente del campo, que esto da para otra novela, con múltiples ramificaciones. No soy ingenua, sé que hay trastienda, sé que hay trasteo político y sé que hay mucho populismo, pero en muchas cosas tienen razón, o sea, hay cosas en las que claramente habría que cambiar y habría que apoyarlos y desde luego tampoco conviene atrincherarnos, no nos conviene a nadie atrincherarnos en este debate y que lleguemos a un punto ya de desencuentro total entre campo y ciudad, o entre lo que llaman ecologistas en los pueblos, siempre tienen la culpa de todos los ecologistas. Por ejemplo, los alcornocales yo lo oigo mucho, la culpa es de los ecologistas, y yo digo, pero tanto poder tiene la Junta de Andalucía, el Parlamento andaluz, de los ecologistas para que tengan la culpa de todo. O sea, no lo entiendo, pero sí que me preocupa que se está generando una trinchera que no quiero que se abisme, no querría, porque no nos va a traer nada bueno. Entonces, a veces cuando escribimos del campo o de los campos, yo creo que pecamos de paternalismo, de buenismo, de idealización, sobre todo dar lecciones. Y en la novela he intentado huir, pero como de la peste, de dar lecciones y de explicar nada. Y como digo, no hay tesis. En ese sentido puede ser quizá decepcionante porque no hay tesis ni la he pretendido. Creo que es simplemente me he parado a pensar en cosas que a mí me duelen, porque me preocupa el medio ambiente y me reconforta mucho el paisaje al que aludías tú, Leticia, el consuelo de la pertenencia. Cuando estamos muy solas, como la protagonista Nuria, que se ha quedado sola, para ella subir a una montaña y en una panorámica distinguir que en tal pueblo hay una panadera que conoce, en ese otro pueblo estudió no sé qué curso, allí los montes. Eso a mí al menos, y aquí me cruzo yo con la protagonista y hablo yo como autora, a mí me reconforta, me hace sentir menos sola. Pertenezco a algún sitio, sigo perteneciendo a alguna parte, y a medida que acumulamos derrotas creo que el paisaje conocido, el viejo paisaje, nos hace abrir de nuevo, ¿no?, el libro de nuestra vida, volver a revivir, incluso a revivir algunos momentos con personas a las cuales extrañamos, ¿no? Entonces Nuria ese verano está amenazada por muchas pérdidas o posibles pérdidas, y una de ellas es el paisaje, ¿no? Entonces por eso está tan revuelta. Tan tensa. Claro, está tensa porque tiene miedo de que también hasta eso se lo quiten y hasta eso pierda, ¿no? Sí, que el paisaje que es de nadie y es de todos. Sí, ella dice que se siente sola y habla de la rara pero firme compañía que ofrecen los paisajes, ¿no? Entonces, es decir, si me quitáis esto también, sí que realmente me voy a quedar sola, ¿no? Efectivamente, ya tiene bastante, va perdiendo muchas cosas. La novela habla del miedo a la soledad. Yo creo que los últimos románticos hablaba de la soledad y esta habla del miedo a la soledad. Aquí como una conjura. Tiene miedo de perder a esa persona del amor de verano, tiene miedo de que la madre se aleje, tiene miedo de perder a su amigo aunque a la par lo trata mal, tiene miedo de perder el paisaje, tiene miedo de que sequen el río, tiene miedo de tantas cosas que la verdad se le va a hacer un poco complicado. Luego hay un giro en la novela que me ha gustado mucho,
escribir y nunca había hecho, se gira hacia lo inquietante y hacia el miedo. Sí. Porque cuando decidí escribir sobre el mundo de las corchas y este parque natural y tal, y recordaba el pueblo, pues me venía, claro, los alcornoques, el río, amigos, pero también me venía sensación de miedo, porque la gente de Andalucía, desde mi punto de vista, chisporrotea mucho, o sea, manejan muy bien la oralidad, es gente que instintivamente maneja algo que los escritoras buscamos desde siempre, que es el detalle literario, el detalle. O sea, contar algo con detalle. Y entonces yo, como cuentan también, allí he pasado mucho miedo porque uno de nuestros grandes entretenimientos era, del cual además yo no solía contar, yo escuchaba, era contar historias de miedo que se iban inventando, pero muy prolijas en detalles. Entonces era, igual, no sé, lo normal sería decir, pues en una carretera se aparece una mujer, pero allí empiezan, en la carretera que va a Ubrique, en la tercera curva, debajo del segundo chaparro. Bueno, al final, claro, con tanto detalle es que... Es que la emoción está en el detalle. Y yo he pasado, ya digo, mucho miedo, y entonces quise introducir un elemento también de miedo, de inquietud en la novela. Hay una historia que atenaza a la gente del pueblo, que comienza siendo referida de un modo muy ligero y creo que puede hacer hasta gracia, pero conforme avanza la lectura hace menos gracia. Tiene que ver con dos niños y ese plano, decía que me había gustado escribirlo porque es de todos los planos que pueda tener la novela, una más, bueno, más de peripecia argumental, otro quizá, no sé si podría estar cerca del periodismo. No sé si del periodismo, porque uso herramientas, iba a decir de denuncia, pero creo que me queda grande, pero uso herramientas también del periodismo. Y la capa más honda la encarnan esos niños, porque pueden significar muchas cosas, pero para mí nos interrogan sobre qué es lo que nos da más miedo. Y para mí lo que da más miedo es darte cuenta de tu propia maldad. O sea, descubrir en ti, que te creías buena y te creías blanca, descubrir maldad. Eso creo que es terrorífico, depende del grado, muy terrorífico. Y bueno, ahí están esos niños que me han ayudado a contar esto. También era un poco un riesgo narrativo, porque introducirlos estaba ahí en un punto en el que puede quedar muy bien o puede quedar muy mal. Es este tipo de argucia que dices, tengo dudas, pero bueno, la verdad es que me ha gustado. Pero están muy bien metidos con las leyendas del sur, están muy bien metidos porque empiezan siendo como un chiste y luego ves que se va tornando en algo y que estos dos niños, hasta ahí puedo leer, son dos niños que aparecen en un pueblo y cuando aparecen esos niños pasa algo, que esos niños van a aparecer en un momento determinado, pero aupa la novela porque es que durante toda la novela tiene la sensación de que va a pasar algo. De hecho, que hay algo latente, que hay algo violento, que hay algo oscuro que va por debajo de esa tierra, de ese río que se va a secar, de esa madre y de esa hija. Hay algo ahí y algo pasa. Sí, algo pasa. Sí. Hasta ahí podemos leer. Esto de contar sin contar, ¿no? Que yo creo que... Contar sin contar, es una maravilla. Es que no lo vamos a destripar porque no tiene... vamos a destripar. Luego hay un ecosistema léxico en tu novela también, porque todos esos lugares, el tema del corcho, tú hablas de herramientas, hablas de... Entonces es muy bonito descubrir palabras que a veces no sabes qué significan y las tienes que... Hay 3, 4, 5, pero que rodean todo ese mundo y es como... Es un libro en el que además aprendes, ¿no? Muchas cosas, entonces eso es muy bonito, un libro sí. que te enseña cosas que no sabías. Pues muchas gracias, me alegra que te guste, que te hayas fijado. Yo creo que todo el mundo del trabajo, cualquier trabajo, tiene su propio léxico, ¿no? Y tiene una familia de palabras. Aquí entre el público está Noemí Sabugal, que escribió Los hijos del carbón, que recoge la historia de pasado, presente y una proyección de qué va a pasar ahora, ¿no? De la minería. Fijaos si la minería no tiene también palabras, ¿no? Y yo quise hacer esto, y ahí sí me acerco un poco a mi profesión, al periodismo, y recogerlo y guardarlo, porque la novela se titula La seca, no por el personaje de Nuria, que bueno, ha quedado claro que es bastante seca, bastante antipática, sino porque estos árboles, los alcornocales, están condenados a muerte por una enfermedad que actúa a través de un hongo, que popularmente se conoce como la seca, que produce el decaimiento del árbol, o sea, la muerte del árbol. Entonces es un entorno que está seriamente amenazado
por esta enfermedad cuyo origen responde a una acumulación de causas que hace ese cúmulo de razones que sea muy difícil atajarlo. O sea, tampoco podemos decir que sea por el cambio climático, por la sequía, es por una serie de cuestiones, por la naturaleza ácida del suelo, efectivamente por la sequía, en fin, tiene difícil solución. Entonces, ojalá que no, pero si se perdiera, me gustaría que al menos en las páginas de este libro pues quedara no solo descrito el oficio, sino también que pervivieran estas palabras, ¿no? Como bornizo, arriero, imagino que además es una manera de asegurarse que esas palabras permanecen en el tiempo, ¿no? Es guardarlas un poco, es ayudar a su... Yo creo que la SECA lo que ha hecho con todos nosotros, al menos con mí, es conocer a los corcheros, oficio que desconocía, y que todo ese paisaje que yo desconocía también quedara a mí y en todos nosotros de alguna forma. Y el final, por cierto, de este libro me ha conmovido muchísimo, Chani, muchísimo. Ya se nos ha acabado el tiempo y ahora yo creo que lo que tienen que hacer, lo que es de ley, es leerse la SECA y empapar a Chani con un gran aplauso. Muchas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.